prepara el aceite, prepara el aceite. Capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y mira, Helen, qué importante es que el fuego no se apague. Y el fuego ahora en nuestros días es el Espíritu Santo, porque ese es es un símbolo de fuego, el Espíritu Santo. No es que Él sea fuego, es un símbolo del Espíritu Santo. Claro que sí, estos son uno de mis versículos favoritos porque dice que el fuego no se debe apagar y es un mandato de parte de Dios que dio a los sacerdotes, que tenían que continuamente, como dice ahí, echar leña, preparar el holocausto, todo, porque tenía que estar encendido, tenía que subir el incienso, ¿cómo se dice? El humo, por así decirlo, todos los días. No podía faltar ningún día, pero también tenía que haber una santificación en los sacerdotes que Dios les había mandado. Entonces es como un complemento toda la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, es uno de mis versículos favoritos, pero me gustaría que aún profundizáramos más en lo que es el fuego. Sí, algunos dirían, bueno, ese es en el antiguo pacto, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios, fíjate que ya no lo hacemos en esa tienda, en ese tabernáculo, por así decirlo, de una manera física, sino que ahora nosotros somos el templo de ese Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, el cual nosotros tenemos que mantener encendido en nuestra vida. Y yo quiero que lo corroboremos en la palabra, Helen, en primera a los Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros tenemos que estar alimentando y echándole fuego a este Espíritu Santo. Bueno, al fuego, perdón, al Espíritu Santo, ¿verdad? No quiero que haya una tergiversación de esto. Cuando el Espíritu Santo, cuando el fuego en el corazón del ser humano está ardiendo, nos mantiene de pie ¿en qué? En todas las situaciones que estemos viviendo en la vida diaria, nos mantiene de pie en las luchas para no desanimarnos. Por eso es que nos tenemos que estar llenando constantemente del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no solamente nos va a mantener de pie, no nos va a desanimar, sino que el Espíritu Santo de Dios nos va a dar una pasión por servir a Cristo, por estar haciendo lo que a Él le agrada, Helen, y esto es algo maravilloso. Por eso es que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, nuestro corazón. Así es, y muchas veces las personas piensan o las doctrinas falsas dicen que el Espíritu Santo es una energía o es un viento, pero la verdad no, el Espíritu Santo es una persona, es de la Trinidad, y cuando hablamos de Él, porque es una persona, cuando hablamos de Él nos emociona, el fuego enciende de nuevo. Entonces es algo impresionante que debe tener un cristiano en su vida todo el tiempo, al Espíritu Santo. Y a veces también nos preguntamos, ¿cómo es que esa iglesia está muerta? ¿Por qué está muerta? ¿Por qué? Y no la iglesia, a veces son las personas. Así es, también las personas que no sonríen, las personas que hasta te ven raro, ¿verdad? Cuando alabas, cuando exaltas a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha alejado de ellos, lo han entristecido, el fuego del primer amor se ha apagado, y eso es muy peligroso y muy triste para la vida de cada uno de nosotros. Entonces ahí dice, continuamente enciende el fuego. ¿Por qué? Porque es una alerta, decir, no lo vayas a apagar porque te va a ir mal. Sí, y yo te aclaré esto de las personas, porque a veces la gente piensa que al decir iglesia, estamos hablando de las cuatro paredes de material. No, la iglesia somos nosotros, las personas somos piedras vivas. Entonces nosotros somos la esposa de Cristo. Y mira, regresando un poquito al tema de que ese fuego nos hace vivir apasionado para las cosas de Jesús. Y yo quiero que nos acompañes, Helen, y nos ayudes a leer a Jeremías 29, si nos haces favor. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente,
metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. O sea que es algo que está desde los huesos, que te hace servir a Dios, que no te importa nada, lo único que anhelas y deseas es estar en la presencia de Dios. Así es. Y cuando estamos llenos también del Espíritu Santo, aparte de esa pasión que sentimos por Él, por servirle a Él, también siempre nos lleva por un buen camino. O sea, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar por el mejor camino, tomar la mejor decisión. Yo quisiera que nos ayudaras leyendo Juan 16:8, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. Entonces es importante. El Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Y cómo mantener encendido este fuego? ¿Cómo puedo yo mantener este fuego? Porque quizá todas las personas que nos están viendo están diciendo, ajá, pero ¿cómo enciendo ese fuego? Bueno, número 1, tenemos que hacerlo por medio de la oración. Por medio de la oración. Y esta oración debe de ser constante, al igual que la leña que tiene que estársele echando al fuego. Como nos dice en primera a los Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Ahora, la oración, ¿cómo debe de ser para que se siga encendiendo la leña en nuestro corazón? No es tanto estar pidiendo, está bien pedir, no digo que esté mal, pero es más buscar la presencia de Dios, es más buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y entonces es cuando la leña estamos echándole y la leña se enciende y entonces la persona está llena del fuego del Espíritu Santo. Y cuando llega a la iglesia, ¡wow! Ahí llega y imagínate, todas son antorchas encendidas, todos son fuego porque han permanecido en la presencia de Dios. El fuego está ardiendo, que se unen varias llamas de fuego tremendas y entonces se hace una lumbrera, se hace un fuego tremendo porque es la presencia de Dios en cada persona y está la presencia de Dios en su iglesia, con su iglesia y habita en su iglesia. Así es muy cierto. En la oración no solamente nosotros hablándole a Dios, sino que Él también habla a nosotros. Él habla a nuestra vida, Él nos revela por medio de su palabra también. Entonces estaba leyendo en Salmos, dice la voz del Señor que enciende, que pone llamas de fuego. Y es lo mismo, cuando Dios habla a tu corazón, cuando Dios te revela por medio de su palabra, ese fuego vuelve a encenderse, ese amor por Él vuelve a ser como antes. Y entonces clamas aún con más pasión, oras con más pasión, porque amas a aquel que te dio la vida, amas al dador de todo lo que hay, al creador. Y entonces eso empieza a ser una oración más continua y más continua cuando estás enamorado de Cristo. Claro, y ya tú te adelantaste, ¿verdad? Porque el punto número 2 efectivamente es la palabra. La palabra nos direcciona y nos indica cómo debemos actuar. Si quieres ayudarme a leer Hebreos capítulo 4 versículo 12, y todo lo que tú comentas realmente fue revelado por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, la palabra es hermosa, la palabra nos va a guiar, nos va a conducir. Y el punto número 3 es el servicio. Fíjate, ya hablamos, voy a volver a enumerarlos. Número 1 es la oración, el número 2 es la palabra de Dios y el número 3 es el servicio. Dice un adagio clínico: todo órgano que no se utiliza se atrofia. Todo cristiano que no sirve se entibia, entonces deja de funcionar. Y yo quiero que me acompañes a Juan capítulo 12 versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Wow! Tenemos que servir a Dios, pero tenemos que llevar estos 3 pequeños puntos. ¿Para qué? Para mantener el fuego encendido, para mantener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para ser ese templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora hemos discernido a lo largo de este tiempo y luego el Espíritu Santo te dice, y yo quiero hacer esta pregunta, creo un poco espontánea,
a veces las personas tienen miedo de sentir al Espíritu Santo, tienen miedo de meterse a la congregación, al servicio para Dios, tienen miedo a comprometerse completamente con Cristo, están tambaleando un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y yo quiero preguntar, ¿cómo quitar ese miedo para servir? ¿Cómo quitar ese miedo para decir, Señor, aquí estoy, lléname de tu Espíritu Santo, tócame como tú quieras? ¿Cómo vamos a quitar ese miedo? Pues ese miedo se va a quitar alimentando el fuego en nuestro corazón. Dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer en nosotros. Tú tienes que orar. Cuando tú empiezas a orar, quizá al principio cuando tú empiezas a ir a una iglesia no vas a empezar a servir, no, porque tienes que ir siendo enseñado y vas a ir creciendo. Es como a un bebé no le puedes dar comida sólida, le tienes que dar el pecho de mami para que tome líquido, que es la leche materna, y entonces se va nutriendo poco a poco hasta el punto en que va aumentando su estatura, va madurando su sabiduría. Lo mismo es en la iglesia. Lo mismo nos lo dice Pablo, que el niño tiene que alimentarse como niño, y el grande, el adulto, ya no puede comer como niño, ya tiene que comer comida sólida. Entonces tú dices el miedo paraliza, eso siempre lo tenemos que recordar. El miedo siempre va a quitar todo el potencial que tiene una persona. ¿Cómo te vas a quitar el miedo? Bueno, si tú ya tienes ese llamado, tú empiezas a venir a la iglesia, ok, primer punto que tienes que hacer es someterte a tu pastor, someterte a tu líder, someterte a la persona que Dios ha puesto en esa iglesia para aconsejarte y para darte el alimento espiritual de acuerdo a lo que el pastor haya indicado. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tú debes permanecer en estos 3 puntos, que es en la palabra, en la oración, la palabra y el servicio. Cuando tú empiezas a someterte a esa autoridad, tú ya estás sirviendo a Cristo. Porque Jesucristo dijo, el que quiera servir, el que quiera ser el mayor, sirva a todos. Entonces, cuando tú te sometes a autoridad, tú ya estás sirviendo en tu iglesia. Tú ya estás sirviendo, ya estás alabando y estás adorando a Dios. Y Dios es el que se va a encargar de que en cualquier momento Él te va a levantar, Él te va a hacer el llamado, y entonces vas a empezar a servir ya de una manera, por así decirlo, de una manera más directa en la congregación, y ya tú vas a ver si sirves en el ministerio de alabanza, en el ministerio de niños, en el evangelismo, etcétera, en los ministerios que haya en la iglesia. El punto número 1 es quitar el miedo. Eso es lo que tenemos que quitar. ¿Cómo lo vamos a quitar? Orando y leyendo su palabra. Ahora, tú decías algo muy importante. Hay algunas personas que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Hablar del mundo, estamos hablando de las cosas del pecado, de todo lo que los hombres buscan, no lo que Dios anhela ni lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, cuando el fuego del Espíritu Santo está en nosotros, está en una persona, entonces el fuego del Espíritu Santo empieza a quemar, empieza a apagar la amistad con el mundo. ¿Y cómo es que apaga a qué nos referimos con la amistad con el mundo? A que la persona llena del Espíritu Santo ya no va a querer pecar, ya no se va a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Y como tú lo dijiste, la persona llena del Espíritu Santo inmediatamente siente a través de la voz del Espíritu, que es la conciencia, empieza a sentir esa incomodidad, le empieza a aborrecer el pecado y empieza a vivir una vida en la que busca agradarle a Dios en todo tiempo, en todo momento. Otra de las cosas que quema el fuego del Espíritu Santo de Dios es el desánimo. El desánimo. ¿Por qué? Porque la persona que no funciona, como ya lo habíamos dicho en ese adagio clínico, órgano que no funciona, órgano que no se trabaja, se atrofia. Entonces la persona que no ora, la persona que no lee la Biblia, la persona que no sirve, se empieza a volver una persona tibia. ¿Y qué es una persona tibia? Que ya empieza a volverse criticona, empieza ya no le gustan las alabanzas, ya no le gusta orar, no lee la Biblia, y entonces esa persona
es vulnerable a todas las cosas del mundo. Hablar del mundo, nos estamos refiriendo, como ya lo hemos mencionado, a todo aquello que es el pecado, todo aquello que es que Dios aborrece, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Así es, y todo esto es muy cierto, de verdad. Y algo que quiero poner por último, la oración y la palabra de Dios debe ser también con una pasión total, porque la oración no son continuas repeticiones, la oración no nada más es Señor, buenos días, gracias y amén, sino de verdad tener una comunión íntima con Dios, orando y leyendo la palabra, y es como el fuego de Dios va a crecer, es como el fuego de Dios va a aumentarse en nosotros, y cuando hablemos de nuestro amado Señor Jesucristo va a encendernos y va a casi explotar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el fuego tiene que estar encendido, y no permitir que el fuego sea apagado por situaciones, por personas, por cosas, por afanes, por tradiciones, sino quitar todo eso, quitar toda voz del enemigo, quitar toda voz del mundo y enfocarnos en Jesucristo. Así es, y recuerda, no debes dejar de congregarte. Ve a tu congregación, platica con tu pastor, sométete a autoridad y que Dios te utilice grandemente. Pídele a Él que Él te muestre en lo que tú puedes servirlo. Algo que siempre debemos hacer o hacernos esta pregunta: Señor, ¿en qué puedo servirte? Y bueno, pues el tiempo se nos terminó. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les amamos en el amor de Cristo, y que Cristo siga transformando su vida y sigan siendo transformados a la imagen del único Dios verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Así es, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.